Imagínese por un momento La Habana de los años 50. Un paraíso caribeño bañado por el sol, donde el ron fluye como el agua y la música nunca se detiene. Es el patio de recreo de América. Un lugar donde los casinos más lujosos del mundo abren sus puertas a millonarios, políticos y, sobre todo, a las más grandes estrellas de Hollywood. Frank Sinatra, Ava Gardner, Marlon Brando, Gary Cooper. Todos ellos pasearon por el malecón, bebieron daiquiris en el Floridita y apostaron fortunas bajo las luces de neón del Hotel Nacional. Para el mundo, La Habana era el epítome del glamour y la decadencia. Pero detrás de esta fachada brillante se escondía una verdad mucho más oscura, una red de poder, corrupción y secretos que estaba a punto de estallar. Y en medio de esa explosión, algunas de las caras más famosas del cine jugarían un papel que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Para la mayoría, actores como Errol Flynn eran héroes de la pantalla, aventureros de celuloide. Pero esa es solo la mitad de la historia. Quédese conmigo para descubrir la biografía prohibida de las estrellas de Hollywood que, bajo el sol del Caribe, se convirtieron en algo más. Se convirtieron en los ojos y la voz de Fidel Castro, operando en las sombras, mientras el mundo entero los observaba. Esta es la increíble y secreta historia de Hollywood en La Habana. Para entender cómo el brillo de Hollywood pudo mezclarse con las sombras del espionaje revolucionario, primero debemos viajar a esa Cuba prerrevolucionaria. No era simplemente una isla bonita. Era un estado soberano en la teoría, pero en la práctica era un protectorado no oficial de los Estados Unidos. Desde principios del siglo XX, los intereses económicos y políticos estadounidenses habían dictado el destino de la nación. Y en la década de 1950, bajo la dictadura de Fulgencio Batista, esta relación alcanzó su punto más álgido y, a la vez, más corrupto. Batista, un militar astuto y sin escrúpulos, había llegado al poder a través de un golpe de Estado en 1952. Y entendió perfectamente que para mantenerse en el poder necesitaba dos cosas: el apoyo de Washington y el dinero de la mafia estadounidense. Y vaya si lo consiguió. Convirtió La Habana en el epicentro del crimen organizado. Nombres legendarios como Meyer Lansky, el cerebro financiero de la mafia, y Santo Traficante Jr., el capo de Florida, no solo eran bienvenidos, sino que eran socios de negocios del propio gobierno. Juntos, construyeron un imperio de casinos, hoteles de lujo, clubes nocturnos y burdeles que generaban cientos de millones de dólares al año. El Hotel Riviera, el Capri, el Sans Souci, eran monumentos a esta alianza profana entre el poder político y el crimen. En este escenario de opulencia y pecado, Hollywood encontró su hogar lejos de casa. Las estrellas no solo venían a descansar, venían a ser vistas, a participar en la fiesta interminable que era La Habana. Frank Sinatra no era solo un cantante que actuaba en el Tropicana. Era un inversor, un hombre con profundas y bien documentadas conexiones con la mafia, que veía en Cuba una oportunidad de oro. Se movía por la ciudad como un rey, rodeado de guardaespaldas y políticos que le rendían pleitesía. George Raft, otro actor famoso por sus papeles de gángster, no necesitaba actuar en La Habana. Él era la personificación de ese mundo. Trabajaba como anfitrión en el casino del Hotel Capri, un puesto que era, en realidad, una fachada para supervisar los intereses de sus amigos mafiosos. La ciudad era un imán para el dinero, el poder y la fama. Los dólares americanos inundaban la economía, pero esta riqueza se concentraba en muy pocas manos. Mientras la élite habanera y sus invitados extranjeros vivían en un lujo desmedido, la gran mayoría de los cubanos, especialmente en las zonas rurales,
se hundían en la pobreza, el analfabetismo y la desesperación. Era una olla a presión social y económica, y la válvula de escape estaba a punto de saltar. Y mientras Sinatra y sus amigos contaban sus ganancias en los casinos, en las montañas de la Sierra Maestra, un joven abogado y revolucionario llamado Fidel Castro estaba planeando el fin de esa fiesta. Él y su pequeño grupo de guerrilleros, los Barbudos, representaban todo lo contrario a la Cuba de Batista. Hablaban de justicia social, de soberanía nacional, de devolver la dignidad al pueblo cubano. Para Washington y para la mafia, eran solo un puñado de bandidos, una molestia menor que el ejército de Batista pronto aplastaría. Pero estaban cometiendo un error de cálculo monumental. Subestimaron el carisma de Castro, su genio táctico y, sobre todo, el profundo resentimiento que hervía en el corazón de la isla. La lucha de Castro no era solo militar, era una guerra de propaganda. Necesitaba que el mundo viera su causa no como un acto de bandolerismo, sino como una lucha legítima por la libertad. Y para ello, necesitaba altavoces, personas influyentes que pudieran llevar su mensaje más allá de las montañas. Nunca imaginó que uno de sus mejores propagandistas llegaría directamente desde el corazón del imperio que juraba combatir. Hollywood. El escenario estaba listo para una de las colisiones más extrañas e improbables de la historia moderna. El viejo mundo del glamour estaba a punto de chocar de frente con el nuevo mundo de la revolución. Y en el centro de todo, un actor legendario encontraría su último y más controvertido papel. El 1 de enero de 1959, el mundo se despertó con una noticia que sacudió los cimientos de la Guerra Fría. Fulgencio Batista había huido de Cuba. La fiesta había terminado. Los rebeldes de Fidel Castro descendieron de las montañas y tomaron La Habana sin apenas disparar un tiro. La imagen de los jóvenes barbudos, idealistas y exhaustos, entrando en la capital contrastaba brutalmente con la de los mafiosos y los millonarios que corrían hacia el aeropuerto, con maletas llenas de dinero, abandonando sus casinos y sus imperios. Para la mafia, fue una catástrofe. Meyer Lansky, que una vez se jactó de ser más grande que US Steel, perdió una fortuna estimada en decenas de millones de dólares. Frank Sinatra vio cómo sus inversiones y su paraíso personal se desvanecían. La Cuba que ellos conocían y amaban había muerto. Pero para otros, una nueva Cuba, llena de promesas y misterio, estaba naciendo. Y fue este misterio lo que atrajo a una de las figuras más legendarias y autodestructivas de Hollywood, Errol Flynn. A finales de los años 50, Errol Flynn ya no era el apuesto y atlético espadachín que había cautivado al público en películas como El Capitán Blood o Las aventuras de Robin Hood. Era un hombre de 50 años, cuya vida de excesos con el alcohol, las drogas y las mujeres había dejado una marca indeleble en su rostro y en su salud. Su carrera estaba en declive, su fortuna mermada y su espíritu aventurero, que una vez lo llevó a explorar selvas y navegar por los 7 mares. Parecía buscar desesperadamente una última gran hazaña, un último acto en el gran teatro de su vida. Y lo encontró en Cuba. Flynn llegó a La Habana en medio del caos y la euforia de la revolución. No llegó como turista, sino como periodista, con la intención de filmar un documental. Pero rápidamente, su interés profesional se convirtió en una fascinación personal, casi una obsesión, por la figura de Fidel Castro. Imagínese la escena. El viejo león de Hollywood, símbolo del capitalismo y del exceso, cara a cara con el joven y carismático líder revolucionario, el hombre que había desafiado a Estados Unidos. Contra todo pronóstico, los dos hombres conectaron. Castro,
un maestro de la manipulación mediática, vio en Flynn una oportunidad de oro. ¿Qué mejor manera de humanizar su revolución ante el público estadounidense que a través de los ojos de una de sus mayores leyendas del cine? Y Flynn, por su parte, vio en Castro y en sus compañeros como el Che Guevara, la encarnación de la rebeldía y la aventura que él mismo había representado en la pantalla, pero que ahora sentía haber perdido en su vida real. Flynn pasó semanas en Cuba, siguiendo a Castro por todas partes. No era una relación distante entre un periodista y un sujeto. Se convirtió en una extraña amistad. Comían juntos, bebían juntos y hablaban durante horas. Flynn tuvo un acceso sin precedentes al círculo íntimo de la revolución. Entrevistó a Fidel, a su hermano Raúl, al Che Guevara. Asistió a los juicios sumarios contra los antiguos miembros del régimen de Batista. Y todo lo que veía, lo filmaba y lo interpretaba a través de un prisma de admiración incondicional. El resultado fue un documental titulado The Truth About Cuba, que más tarde se retituló Cuban Rebel Girls, una película que hoy se considera una pieza de propaganda casi surrealista. En ella, Errol Flynn no actúa como un observador objetivo. Actúa como el narrador, el guía y el principal defensor de la revolución cubana. Con su inconfundible voz, describe a Castro no como un comunista en ciernes, sino como un héroe romántico, un libertador, un Robin Hood del Caribe, que le robaba a los ricos corruptos para dárselo a los pobres. Justificaba las ejecuciones, elogiaba la reforma agraria y presentaba la revolución como un amanecer de justicia y esperanza para América Latina. La narrativa oficial de la época, impulsada desde Washington, pintaba a Castro como un títere soviético peligroso y sediento de sangre. La CIA y el FBI trabajaban a toda máquina para desestabilizar su régimen. Pero aquí estaba Errol Flynn, un ícono americano, diciéndole al mundo exactamente lo contrario. ¿Era un espía en el sentido tradicional del término? ¿Un agente que pasaba secretos codificados? Probablemente no. Pero en la Guerra Fría, la información y la propaganda eran armas tan poderosas como los misiles. Flynn se convirtió, consciente o inconscientemente, en un agente de influencia, de un valor incalculable para el régimen castrista. Su fama le abría puertas que ningún diplomático cubano podría abrir. Su voz llegaba a millones de personas en Estados Unidos y Europa. Estaba proporcionando una cobertura de relaciones públicas positiva y una legitimidad internacional al gobierno de Castro en un momento crítico, cuando su supervivencia pendía de un hilo. Sin embargo, otras fuentes, principalmente los archivos desclasificados del FBI, muestran que el gobierno estadounidense estaba extremadamente alarmado por las actividades de Flynn. Lo veían como un traidor, un simpatizante comunista o, en el mejor de los casos, un idiota útil peligrosamente ingenuo. Sus teléfonos fueron intervenidos, sus movimientos vigilados. El escándalo era mayúsculo, pero se mantuvo en gran medida en secreto, oculto en los pasillos del poder en Washington. Flynn no estaba solo en sus simpatías. Otros intelectuales y artistas, como el escritor Ernest Hemingway, que vivió en Cuba durante años, también mostraron su apoyo inicial a la revolución, viéndola como una alternativa justa al corrupto régimen de Batista. Marlon Brando, conocido por su activismo político, también expresó su interés y simpatía por los movimientos revolucionarios de la época. Pero nadie fue tan lejos, tan públicamente y con tanto fervor como Errol Flynn. Se había sumergido por completo en la narrativa de Castro, convirtiéndose en el protagonista de su propia película de aventuras revolucionarias. Una película que tendría un final trágico y un legado lleno de misterio y controversia.
El aventurero de la pantalla se había convertido en un peón en el ajedrez geopolítico más peligroso del mundo. Y el precio de ese juego sería mucho más alto de lo que jamás pudo imaginar. Ahora debemos detenernos y hacer la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Qué llevó a una superestrella de Hollywood, un hombre que personificaba el sueño capitalista, a abrazar con tanto fervor una revolución marxista en el patio trasero de Estados Unidos? Para responder a esto, debemos ir más allá de los hechos y adentrarnos en la compleja psicología de Errol Flynn y en el brillante cálculo político de Fidel Castro. No se trataba de un simple caso de lavado de cerebro. Fue una tormenta perfecta de vanidad personal, desilusión ideológica y oportunismo estratégico. Analicemos primero a Flynn. Como hemos dicho, en 1959, él era una sombra de lo que fue. Su carrera en Hollywood estaba prácticamente acabada, eclipsada por una nueva generación de estrellas como Marlon Brando y James Dean. Su salud se deterioraba a pasos agigantados por una vida de abusos. Se sentía irrelevante, un fantasma de una era pasada. Y entonces aparece la Revolución Cubana. Para un hombre que había construido su leyenda sobre la base de la aventura y la rebeldía, la oportunidad de estar en el centro de una revolución real, de codearse con guerrilleros y líderes que estaban cambiando el mundo, era irresistible. Era la última gran aventura. Era una forma de demostrarse a sí mismo y al mundo que el viejo Errol Flynn todavía existía, que todavía era capaz de desafiar al sistema. Castro no le ofreció dinero. Le ofreció algo mucho más valioso para un ego herido: relevancia. Le dio un escenario, un papel protagonista en un drama histórico real. Flynn no solo estaba informando sobre la revolución, se sentía parte de ella. Además, no podemos ignorar un posible cinismo y una desilusión genuina de Flynn hacia el sistema que lo había creado y luego desechado. Había visto de primera mano la hipocresía de Hollywood, el poder corruptor del dinero y la política. Es posible que viera en la retórica de Castro sobre la justicia social y la lucha contra la corrupción imperialista un eco de sus propios resentimientos. Se identificó con el papel del forajido, del rebelde que lucha contra un imperio injusto, porque ese era el papel que siempre había interpretado en la pantalla. La línea entre su personaje cinematográfico y su propia identidad se había vuelto peligrosamente borrosa. No fue tanto una conversión ideológica al comunismo, sino una atracción fatal hacia la figura del rebelde romántico, una figura que Castro encarnaba a la perfección. Ahora, analicemos a Fidel Castro. Castro no era un revolucionario ingenuo, era un político maquiavélico y un maestro de la propaganda. Entendió desde el principio que su lucha no se ganaría solo en el campo de batalla, sino en el campo de la opinión pública internacional, especialmente en Estados Unidos. Necesitaba contrarrestar la narrativa de Washington que lo pintaba como un déspota comunista. Y Errol Flynn fue un regalo caído del cielo. Castro vio en él no a un ideólogo, sino a una herramienta. Una herramienta increíblemente poderosa. La fama de Flynn era su pasaporte. Su rostro conocido y su voz carismática podían llevar el mensaje de la revolución a los hogares de millones de estadounidenses, de una manera que ningún discurso político podría lograr. Flynn era la prueba viviente de que la revolución no era antiamericana, sino antiimperialista. Era la coartada perfecta. Al acoger a Flynn, Castro estaba enviando un mensaje: miren, una de sus mayores estrellas me apoya. No puedo ser tan malo como dicen. Fue una jugada de ajedrez geopolítico brillante. Utilizó el glamour y el poder simbólico de Hollywood, el corazón mismo de la cultura popular estadounidense, como un arma contra el propio gobierno de Estados Unidos.
Las consecuencias a largo plazo de esta extraña alianza fueron significativas. Para Flynn, fueron fatales. Murió en octubre de 1959, pocos meses después de su aventura cubana, a causa de un ataque al corazón. Su documental pro-castrista fue un fracaso comercial y fue rápidamente enterrado, considerado una vergüenza. Su último acto de rebeldía fue olvidado, reducido a una extraña nota a pie de página en su biografía. Pero para Castro, los beneficios perduraron. La visita de Flynn y de otros intelectuales y artistas simpatizantes en los primeros años ayudó a consolidar una imagen romántica de la Revolución cubana que ha persistido durante décadas en ciertos círculos de la izquierda internacional. Ayudó a crear el mito de Castro como un David que se enfrenta al Goliat yanqui, un mito que fue fundamental para la supervivencia de su régimen durante la Guerra Fría. Este episodio reveló una verdad profunda sobre el siglo XX, que la política se había convertido en un espectáculo y que las celebridades, con su enorme plataforma mediática, podían convertirse en actores políticos de primer orden, a veces con más influencia que los propios diplomáticos. Hollywood, la fábrica de sueños, se había convertido en la Cuba de 1959, en una fábrica de propaganda, y sus estrellas, en soldados inesperados en la guerra ideológica más grande de la historia. El legado de esta increíble historia es tan complejo y ambiguo como sus protagonistas. Errol Flynn no vivió para ver en qué se convertiría la revolución que tanto había admirado. No vio cómo el régimen de Castro se alineaba completamente con la Unión Soviética, cómo suprimía la disidencia, encarcelaba a opositores y sumía a la isla en una dictadura de décadas. Murió con la imagen romántica del Robin Hood del Caribe en su mente. ¿Cómo lo recuerda la historia? Para la mayoría, sigue siendo el espadachín sonriente de la pantalla grande. Su aventura cubana es a menudo ignorada o descartada, como la excentricidad de un hombre en el ocaso de su vida. Pero para quienes estudian la intersección entre el poder y la cultura, su caso es un fascinante estudio de cómo la fama puede ser instrumentalizada para fines políticos. No fue un traidor en el sentido clásico, pero su ingenuidad, impulsada por su ego y su necesidad de aventura, lo convirtió en una de las herramientas de propaganda más efectivas que Fidel Castro tuvo en sus primeros y más vulnerables meses en el poder. La historia de Hollywood en La Habana no termina con Errol Flynn. Es una saga que representa la muerte de una era y el nacimiento de otra. La Cuba de los casinos, de Frank Sinatra y de la mafia, fue borrada del mapa. Se convirtió en un fantasma, en el recuerdo de un paraíso perdido para algunos y de un infierno de corrupción para otros. La nueva Cuba, la Cuba de Fidel, se cerró al mundo estadounidense, convirtiéndose en una espina clavada en el costado de superpotencia durante más de medio siglo. Lo que comenzó con fiestas glamorosas en el Hotel Nacional terminó en una crisis de misiles que casi lleva al mundo a la aniquilación nuclear. Y en el centro de esa transición, encontramos a estos personajes, estas estrellas de cine, que jugaron roles que iban mucho más allá de cualquier guión que hubieran leído. Eran peones en un juego mucho más grande, un juego de espionaje, ideología y poder global. La pregunta que nos queda, la que resuena a través de las décadas, es sobre la naturaleza de la verdad y la responsabilidad de aquellos que tienen una voz pública. ¿Fue Errol Flynn un idealista que vio una verdad que otros no quisieron ver? ¿O fue un tonto útil, seducido por un tirano carismático? La respuesta, como la propia historia, probablemente se encuentre en algún lugar en las sombras, entre el glamour de Hollywood y el misterio de La Habana. Su historia nos recuerda que, a veces, las batallas más importantes no se libran con armas, sino con imágenes, palabras
y las caras famosas que nos las cuentan. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Errol Flynn fue un espía consciente, un idealista engañado o simplemente un aventurero en busca de su última gran historia? ¿Qué papel crees que juega Hollywood hoy en la política mundial? ¿Conoces otros casos similares de celebridades que se involucraron tan profundamente en conflictos políticos internacionales? Me encantaría leer tu perspectiva sobre este capítulo tan fascinante y poco conocido de la historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo y te apasionan los secretos que se esconden detrás de las narrativas oficiales, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darle un like a este video y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas increíbles historias. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la historia. Hasta la próxima. Cierren los ojos por un instante. Permítanme transportarles a un lugar y a un tiempo que parecen arrancados de una película. Imagínense la Habana de los años 50. Sientan el calor húmedo del Caribe en la piel, una caricia pegajosa mezclada con la brisa salada del malecón. Escuchen la sinfonía de la ciudad, el ritmo hipnótico del mambo y el cha-cha-cha derramándose desde los clubes nocturnos, el rugido de los motores de Cadillacs y Chevrolets de colores pastel, el murmullo constante de una fiesta que nunca, jamás parece terminar. Huelan la mezcla embriagadora del tabaco de los puros más finos del mundo, el dulzor del ron añejo y el perfume caro de las mujeres más bellas del planeta. Esto no es solo una ciudad, es una fantasía. Es el patio de recreo de América, el casino privado del mundo occidental, un oasis de hedonismo a solo 90 millas de la costa de Florida. Aquí, en este escenario de ensueño, los dioses del Olimpo de Hollywood descendían a la tierra para mezclarse con los mortales, o más bien, con otros dioses del dinero y el poder. Frank Sinatra, con su mirada de acero azul y su aura de peligroso encanto, no solo cantaba en el legendario Tropicana, era parte del tejido de poder de la isla, un amigo íntimo de los capos que la controlaban. Ava Gardner, cuya belleza era tan legendaria como su temperamento, rompía corazones y copas con la misma facilidad en las suites del Hotel Nacional. Marlon Brando, el rebelde por excelencia, buscaba aquí una autenticidad y una libertad que Hollywood le negaba. Gary Cooper, Ernest Hemingway, Walt Disney. La lista era interminable. Bebían daiquiris helados en el Floridita, el santuario de Hemingway, y apostaban fortunas en las mesas de baccarat del Casino de Capri, sintiendo el escalofrío del riesgo bajo las luces de neón que prometían una noche eterna. Para el mundo, La Habana era la postal del paraíso, el epítome del glamour, la decadencia y la libertad sin límites. Pero toda postal tiene un reverso. Y el reverso de esta era una verdad mucho más oscura, una verdad tejida con hilos de corrupción, explotación y un resentimiento profundo que hervía bajo la superficie brillante, como un volcán a punto de entrar en erupción. Y en medio de esa inminente explosión, algunas de estas famosas caras del cine, ídolos de millones, iban a interpretar un papel para el que no había guión. Un papel que ni el más imaginativo de los productores de Hollywood podría haber concebido. Para el público, actores como Errol Flynn eran héroes de celuloide, aventureros de capa y espada, la encarnación del bien luchando contra el mal. Pero esa, como descubrirán hoy, es solo la mitad de la historia. Quédese conmigo para desvelar la biografía prohibida, el capítulo secreto en la vida de las estrellas de Hollywood, que, bajo el sol implacable del Caribe, se despojaron de su disfraz de ficción para convertirse en algo mucho más real y peligroso.
se convirtieron en los ojos, los oídos y, sobre todo, la voz de Fidel Castro y su revolución. Operando a plena luz del día, bajo los focos de su propia fama, se transformaron en agentes de influencia en las sombras, mientras el mundo entero, sin saberlo, los observaba. Esta es la increíble, secreta y explosiva historia de Hollywood en La Habana. Para comprender cómo el destello de los flashes de Hollywood pudo fusionarse con las tinieblas del espionaje revolucionario, es imperativo que primero nos sumerjamos en las aguas turbias de esa Cuba prerrevolucionaria. No era simplemente una isla tropical con playas paradisíacas. Era una compleja construcción política. Sobre el papel, una república soberana. En la cruda realidad, un protectorado no oficial de los Estados Unidos, una neocolonia económica. Esta relación de dependencia se había cimentado a principios del siglo XX, con la Enmienda Platt, que otorgaba a Washington el derecho a intervenir en los asuntos cubanos a su antojo. Desde entonces, los intereses de las grandes corporaciones azucareras estadounidenses y la política exterior de la Casa Blanca habían dictado el destino de la nación. En la década de 1950, esta relación simbiótica y profundamente desigual alcanzó su apogeo bajo el régimen de Fulgencio Batista. Batista no era un ideólogo. Era un pragmático del poder, un militar astuto y completamente amoral. Habiendo llegado al poder por segunda vez a través de un golpe de Estado en 1952, suspendiendo la Constitución y las elecciones, entendió con una claridad meridiana la ecuación para su supervivencia política. Necesitaba dos pilares fundamentales. Primero, la bendición y el apoyo tácito del gobierno de Estados Unidos, que veía en él a un baluarte contra cualquier atisbo de comunismo en su patio trasero. Y segundo, una fuente de ingresos inagotable y no fiscalizable, algo que solo el crimen organizado podía proporcionar. Batista no solo toleró a la mafia estadounidense, se asoció con ella. Les abrió las puertas de la isla de par en par, convirtiendo La Habana en la capital mundial del vicio y la corrupción. Nombres que eran leyenda en los bajos fondos de América se convirtieron en figuras públicas en Cuba. Meyer Lansky, el contable de la mafia, un genio financiero de aspecto inofensivo que manejaba un imperio multimillonario, no era un fugitivo en La Habana. Era un inversor respetado. El zar del juego que supervisaba personalmente la construcción y operación de los casinos más lujosos. Santo Traficante Jr., el implacable capo de la familia de Tampa, controlaba gran parte de los intereses de la mafia en la isla. Juntos, y con la bendición de Batista, a quien pagaban sobornos millonarios, erigieron un imperio de hormigón, neón y pecado. El Hotel Riviera, el Capri, el Sans Souci, el legendario Tropicana. No eran solo hoteles y clubes. Eran monumentos a esta alianza profana entre el poder político de un dictador y el poder financiero del crimen. Generaban cientos de millones de dólares al año, gran parte de los cuales se descremaban antes de contar los beneficios oficiales, fluyendo directamente a los bolsillos de los mafiosos y de la élite corrupta del régimen. En este escenario de opulencia sin límites y moralidad flexible, Hollywood encontró su paraíso terrenal. Las estrellas no venían solo a descansar, venían a ser parte del espectáculo, a sumergirse en la fiesta perpetua que era La Habana de Batista. Frank Sinatra, la voz, era mucho más que un artista invitado. Sus conexiones con la mafia, cimentadas en la famosa Conferencia de La Habana de 1946, donde los grandes capos se repartieron el pastel, eran de dominio público. En Cuba, Sinatra no era solo un cantante, era un inversor, un hombre de negocios que se movía por la ciudad como un rey, con un séquito de guardaespaldas y aduladores políticos. Su presencia legitimaba el negocio.
le daba un barniz de glamour. George Raft, el actor que se hizo famoso interpretando a gánsteres en la gran pantalla, encontró en La Habana un papel que no requería actuación. Era el anfitrión oficial del casino del Hotel Capri. Un trabajo que en realidad consistía en ser la cara visible de sus amigos mafiosos, asegurándose de que el dinero fluyera en la dirección correcta. La ciudad era un imán irresistible para el dinero, el poder y la fama. Los dólares americanos inundaban la economía de La Habana, creando una burbuja de prosperidad artificial. Pero esta riqueza era una fachada que ocultaba una realidad social desgarradora. Mientras la élite de la capital y sus invitados extranjeros vivían en un lujo que habría avergonzado a los emperadores romanos. La inmensa mayoría del pueblo cubano, especialmente los guajiros, en las zonas rurales, vivía en condiciones de pobreza extrema. El analfabetismo era rampante. La atención médica un lujo inalcanzable para la mayoría. Y el trabajo en las plantaciones de caña de azúcar era brutal y mal pagado. Cuba era una sociedad fracturada, una olla a presión de desigualdad social y económica, y la temperatura no dejaba de subir. La válvula de escape estaba a punto de saltar por los aires. Y mientras Sinatra, Lansky y la élite de Batista brindaban con champán en los áticos de El Vedado, en las remotas y escarpadas montañas de la Sierra Maestra, un joven y carismático abogado llamado Fidel Castro estaba escribiendo el epitafio de esa fiesta. Él y su pequeño y heterogéneo ejército de guerrilleros, los barbudos, llamados así por su promesa de no afeitarse hasta la victoria, representaban la antítesis absoluta de la Cuba de los casinos. Su discurso no era de glamour, sino de sacrificio. No hablaban de dólares, sino de dignidad. Prometían justicia social, soberanía nacional y el fin de la humillante subyugación a los intereses extranjeros. Para Washington, para la CIA y ciertamente para la mafia, Castro y sus hombres eran, al principio, poco más que una nota a pie de página, un grupo de bandoleros, una molestia menor que el ejército de Batista, bien equipado y entrenado por Estados Unidos, aplastaría en cuestión de semanas. Pero cometieron un error de cálculo histórico, uno de los más grandes de la Guerra Fría. Subestimaron tres cosas fundamentales: el genio táctico y la voluntad de hierro de Fidel Castro, el profundo y latente resentimiento que hervía en el corazón de la mayoría de los cubanos, y, crucialmente, la brillante comprensión de Castro del poder de la propaganda. Fidel sabía que su lucha no se ganaría solo con balas, sino con titulares. Necesitaba que el mundo, y especialmente el pueblo estadounidense, viera su causa no como un levantamiento comunista, sino como una lucha romántica por la libertad y la democracia. Un David cubano contra el Goliat de la dictadura corrupta. Ya había logrado un golpe maestro en 1957, cuando Herbert L. Matthews, un prestigioso periodista del New York Times, logró llegar hasta su escondite en la Sierra Maestra y publicó una serie de artículos que presentaban a Castro como un idealista y un héroe. Pero Castro necesitaba más. Necesitaba altavoces más potentes, figuras influyentes cuya voz resonara en la cultura popular. Sin embargo, ni en sus sueños más audaces podría haber imaginado que uno de sus más eficaces propagandistas llegaría directamente desde la meca del capitalismo y el entretenimiento que tanto denostaba: Hollywood. El escenario estaba listo para una de las colisiones culturales y políticas más extrañas e improbables de la historia moderna. El viejo mundo del glamour y la decadencia estaba a punto de chocar de frente con el nuevo mundo de la revolución y la ideología. Y en el epicentro de esa colisión, un actor legendario, un ícono de una era que se desvanecía, encontraría su último,
más grande y más controvertido papel. La noche del 31 de diciembre de 1958, mientras la élite de La Habana celebraba el Año Nuevo con fiestas extravagantes en los grandes hoteles, Fulgencio Batista, consciente de que su ejército se desmoronaba y que había perdido el apoyo de Washington, ejecutaba su plan de escape. En la madrugada del 1 de enero de 1959, abordó un avión con su familia y sus colaboradores más cercanos, llevándose consigo una fortuna estimada en más de $300 millones. El mundo se despertó con una noticia que sacudió los cimientos de la Guerra Fría. La dictadura cubana había caído. La fiesta, de repente y para siempre, había terminado. Lo que siguió fue una escena de caos y euforia. Los rebeldes de Fidel Castro, liderados por las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos, descendieron de las montañas y avanzaron hacia La Habana, encontrando poca o ninguna resistencia. La imagen de esos jóvenes guerrilleros barbudos, con sus uniformes de color verde olivo, su idealismo a flor de piel y el agotamiento de años de lucha en sus rostros, entrando triunfalmente en la capital, se convirtió en un ícono del siglo XX. Contrastaba brutalmente con la otra imagen de ese día, la de los mafiosos, los políticos corruptos y los millonarios estadounidenses corriendo desesperadamente hacia el aeropuerto de Rancho Boyeros, con maletas repletas de dinero en efectivo, abandonando sus imperios de juego, sus clubes y sus sueños de un paraíso fiscal eterno. Para la mafia, fue una catástrofe financiera y estratégica de proporciones épicas. Meyer Lansky, que había supervisado personalmente cada detalle del Hotel Riviera, lo perdió todo. Frank Sinatra vio cómo sus acciones en el Hotel Nacional y otros negocios se evaporaban de la noche a la mañana. La Cuba que ellos habían construido, amado y explotado, había muerto en cuestión de horas. Pero para otros, una nueva Cuba, un lienzo en blanco lleno de promesas, fervor revolucionario y un profundo misterio, estaba naciendo de las cenizas. Y fue precisamente este misterio, esta aura de aventura histórica, lo que atrajo a una de las figuras más legendarias, carismáticas y autodestructivas que Hollywood había producido jamás, Errol Flynn. A finales de la década de 1950, Errol Flynn era un fantasma de su antigua gloria. Ya no era el apuesto y atlético espadachín de sonrisa pícara que había cautivado a audiencias de todo el mundo en clásicos como El Capitán Blood o Las aventuras de Robin Hood. A sus 50 años, era un hombre físicamente destrozado. Décadas de abuso del alcohol y las drogas, una vida de excesos legendarios y escándalos notorios, incluyendo 2 juicios por violación de menores de los que fue absuelto, habían dejado una marca indeleble en su rostro hinchado y en su salud precaria. Su carrera en Hollywood estaba prácticamente acabada, su fortuna personal mermada por deudas e impuestos, y su espíritu aventurero, que en su juventud lo había llevado a ser buscador de oro en Nueva Guinea y contrabandista de perlas, parecía buscar desesperadamente una última gran hazaña, un último acto en el gran teatro de su vida, un acto que le devolviera la relevancia perdida. Y lo encontró en el lugar más inesperado, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Flynn llegó a La Habana en medio del torbellino de la victoria rebelde. No llegó como un turista más, sino con una acreditación de periodista, con la intención declarada de filmar un documental sobre los acontecimientos. Pero lo que comenzó como un interés profesional se transformó rápidamente en una fascinación personal, una obsesión casi hipnótica, por la figura de Fidel Castro. Imaginen la escena, casi cinematográfica en su improbabilidad. El viejo león de Hollywood, el playboy,
el símbolo del exceso capitalista, un hombre que representaba todo lo que la revolución pretendía destruir. Sentado cara a cara con el joven y carismático comandante en jefe, el hombre que había desafiado con éxito al imperio estadounidense. Contra toda lógica, los dos hombres conectaron. Castro, un estratega mediático nato, vio en Flynn una oportunidad de oro, un regalo propagandístico caído del cielo. ¿Qué mejor manera de humanizar su revolución y venderla al público estadounidense que a través de los ojos y la voz de una de sus mayores leyendas del cine? Y Flynn, por su parte, vio en Castro y en sus compañeros guerrilleros como el Che Guevara, la encarnación viva de la rebeldía, la aventura y el idealismo romántico que él mismo había interpretado en la pantalla, pero que sentía haber traicionado y perdido en su propia vida. Flynn pasó semanas en Cuba, convirtiéndose en la sombra de Castro. No era la relación distante entre un periodista y su sujeto. Se convirtió en una extraña y simbiótica amistad. Comían juntos en campamentos militares improvisados, bebían ron y hablaban durante horas, hasta bien entrada la noche. Flynn obtuvo un acceso sin precedentes, un pase VIP al círculo íntimo de la revolución en sus primeros y cruciales días. Entrevistó a Fidel en profundidad, a su hermano Raúl, al enigmático Che Guevara. Asistió, cámara en mano, a los juicios sumarios y las ejecuciones en el paredón de los antiguos torturadores y oficiales del régimen de Batista. Y todo lo que veía, lo filmaba y lo interpretaba a través de un prisma de admiración incondicional, casi infantil. El resultado de esta inmersión fue un documental autofinanciado, titulado inicialmente The Truth About Cuba, y más tarde retitulado para su explotación comercial como Cuban Rebel Girls. Hoy, la película se considera una pieza de propaganda casi surrealista, una curiosidad histórica. En ella, Errol Flynn no actúa como un observador objetivo. Es el narrador, el guía turístico y el principal apologista de la Revolución cubana. Con su inconfundible y meliflua voz de barítono, describe a Castro no como un político calculador o un comunista en ciernes, sino como un héroe romántico, un libertador idealista, un Robin Hood del Caribe, que le robaba a los ricos corruptos, la mafia y los americanos, para dárselo a los pobres oprimidos. En su narración, Flynn justifica las ejecuciones sumarias como justicia del pueblo, elogia la inminente reforma agraria y presenta la revolución como el amanecer de una nueva era de justicia y esperanza para toda América Latina. En ese momento, la narrativa oficial que emanaba de Washington ya comenzaba a pintar a Castro como un títere soviético peligroso y sediento de sangre. La CIA y el FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, trabajaban a toda máquina para recopilar inteligencia y planear operaciones encubiertas para desestabilizar su régimen. Y en medio de esta creciente hostilidad, aquí estaba Errol Flynn, un icono cultural americano, una de las caras más reconocibles del planeta, diciéndole al mundo exactamente lo contrario. ¿Era un espía en el sentido tradicional del término? ¿Un agente que pasaba secretos codificados o fotografiaba planos militares? Probablemente no. Pero en la Guerra Fría, la guerra de la información y la propaganda era un frente tan crucial como el militar. Flynn se convirtió, ya fuera consciente o inconscientemente, en un agente de influencia, de un valor incalculable para el naciente régimen castrista. Su fama le abría puertas mediáticas que ningún diplomático cubano podría haber soñado con abrir. Su voz llegaba a millones de hogares en Estados Unidos y Europa. Estaba proporcionando una cobertura de relaciones públicas de un valor incalculable,
una pátina de legitimidad internacional al gobierno de Castro en el momento más crítico, cuando su supervivencia aún pendía de un hilo. Los archivos desclasificados del FBI revelan el nivel de alarma en Washington. El gobierno estadounidense estaba extremadamente preocupado por las actividades de Flynn. Lo veían como un traidor, un simpatizante comunista o, en la interpretación más caritativa, un idiota útil, peligrosamente ingenuo. Sus teléfonos fueron intervenidos, sus movimientos vigilados de cerca. El escándalo potencial era mayúsculo, pero se mantuvo en gran medida en secreto, oculto en los informes clasificados que circulaban por los pasillos del poder en Washington. Por supuesto, Flynn no estaba completamente solo en sus simpatías iniciales. Otros intelectuales y artistas, como el escritor Ernest Hemingway, residente de toda la vida en su finca Vigía, también mostraron su apoyo inicial a la revolución, viéndola como una limpieza necesaria del corrupto y brutal régimen de Batista. Marlon Brando, siempre inclinado hacia las causas políticas radicales, también expresó su interés y simpatía. Pero nadie, absolutamente nadie, fue tan lejos, tan públicamente y con tanto fervor como Errol Flynn. Se había sumergido de cabeza en la narrativa de Castro, convirtiéndose en el protagonista de su propia película de aventuras revolucionarias. Una película que, trágicamente, tendría un final abrupto y un legado lleno de misterio, controversia y preguntas sin respuesta. El gran aventurero de la pantalla se había convertido en un peón en el ajedrez geopolítico más peligroso del mundo. Y el precio de ese juego sería mucho más alto de lo que jamás pudo haber imaginado. Llegados a este punto, debemos detenernos y formular la pregunta fundamental, la que se encuentra en el corazón de este enigma histórico. ¿Por qué? ¿Qué demonios llevó a una superestrella de Hollywood, a un hombre que era la personificación misma del sueño capitalista, a abrazar con un fervor casi religioso una revolución marxista en el patio trasero de los Estados Unidos? Para encontrar una respuesta satisfactoria, debemos trascender los hechos y sumergirnos en las profundidades de la compleja psicología de Errol Flynn y, al mismo tiempo, en el brillante y calculador genio político de Fidel Castro. Lo que ocurrió en Cuba no fue un simple caso de lavado de cerebro. Fue una tormenta perfecta, una colisión de vanidad personal, desilusión ideológica, oportunismo estratégico y una profunda necesidad de redención. Analicemos primero a la estrella, a Errol Flynn. Como hemos establecido, en 1959, él era una caricatura trágica de lo que había sido. Su carrera en Hollywood estaba en ruinas, eclipsada por una nueva generación de actores del método como Marlon Brando y James Dean, que ofrecían una intensidad y un realismo que dejaban al estilo galante de Flynn obsoleto. Su salud se desmoronaba a ojos vistas, producto de una vida dedicada a poner a prueba los límites del cuerpo humano con alcohol y narcóticos. Se sentía, y probablemente lo era, irrelevante. Un fantasma de una era dorada que ya no existía. ¿Qué podría pensar un hombre así, mirando su rostro demacrado en el espejo? He interpretado a Robin Hood, al Capitán Blood, a Don Juan. He vivido la aventura en la pantalla, pero ¿qué he hecho realmente? Mi vida es una serie de escándalos y resacas. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, aparece la Revolución Cubana. Para un hombre que había construido su leyenda sobre la base de la aventura, la audacia y la rebelión contra la autoridad, la oportunidad de estar en el epicentro de una revolución real, de caminar junto a guerrilleros barbudos que acababan de derrocar a un tirano, de hablar cara a cara con líderes que estaban reescribiendo la historia. Era simplemente irresistible. Era la última,
la más grande de las aventuras. Era una oportunidad de oro para demostrarse a sí mismo y al mundo que el viejo Errol Flynn, el aventurero, el rebelde, todavía existía bajo las capas de decadencia. Fidel Castro no le ofreció dinero ni un contrato cinematográfico. Le ofreció algo infinitamente más valioso para un ego herido como el suyo. Le ofreció relevancia. Le dio un escenario mundial, un papel protagonista en un drama histórico que se desarrollaba en tiempo real. Flynn no estaba simplemente informando sobre la revolución. Sentía, desesperadamente, que era parte de ella. Además, no podemos ignorar una corriente subterránea de cinismo y genuina desilusión en Flynn hacia el sistema que lo había encumbrado y luego desechado. Había visto de primera mano la hipocresía de los estudios de Hollywood, el poder corruptor del dinero y la política en Estados Unidos. Es muy plausible que viera en la retórica inicial de Castro sobre la justicia social, la soberanía y la lucha contra la corrupción imperialista un eco de sus propios resentimientos. Se identificó con el arquetipo del forajido, del rebelde que lucha contra un imperio injusto. Porque ese era, en esencia, el único papel que había interpretado a lo largo de toda su carrera. La línea entre su personaje cinematográfico y su propia identidad se había vuelto peligrosamente, y quizás deliberadamente, borrosa. No se trataba tanto de una conversión ideológica al comunismo, del cual probablemente entendía muy poco, sino de una atracción fatal y narcisista hacia la figura del rebelde romántico. Una figura que el joven y carismático Fidel Castro encarnaba a la perfección. Ahora, giremos el tablero y analicemos la mente de Fidel Castro. Castro no era un idealista ingenuo salido de las montañas. Era un político maquiavélico, un lector voraz de historia y un maestro consumado de la propaganda. Entendió desde el primer día que su revolución no se ganaría solo en el campo de batalla cubano, sino en el campo de la opinión pública internacional, y muy especialmente en el corazón y la mente del pueblo estadounidense. Necesitaba desesperadamente contrarrestar la narrativa que Washington ya estaba construyendo, la de un déspota comunista que instauraría una tiranía soviética a las puertas de Estados Unidos. Y en ese contexto, Errol Flynn no fue un encuentro casual. Fue un regalo del cielo, una herramienta propagandística de un poder inimaginable. Castro vio en Flynn no a un converso ideológico, sino a un instrumento. Un instrumento increíblemente poderoso y con un alcance global. La fama de Flynn era su pasaporte. Su rostro instantáneamente reconocible y su voz carismática podían llevar el mensaje de la revolución directamente a los salones de millones de estadounidenses, de una manera que ningún discurso político o panfleto podría jamás lograr. Flynn era la prueba viviente, el aval de que la revolución no era intrínsecamente antiamericana, sino antiimperialista y anticorrupción. Era la coartada perfecta. Al acoger a Flynn, al darle un acceso sin precedentes, Castro estaba enviando un mensaje sutil pero devastador a Washington. Miren, una de sus mayores estrellas, un símbolo de su propia cultura, me apoya. No puedo ser el monstruo que dicen que soy. Fue una jugada de ajedrez geopolítico de una brillantez absoluta. Utilizó el glamour, el poder simbólico y la maquinaria cultural de Hollywood, el corazón mismo del soft power estadounidense, como un arma contra el propio gobierno de Estados Unidos. Las consecuencias a largo plazo de esta extraña y fugaz alianza fueron profundas y divergentes. Para Errol Flynn, fueron fatales. Murió en Vancouver en octubre de 1959, apenas unos meses después de su aventura cubana, a causa de un masivo ataque al corazón. Su cuerpo, finalmente, cedió.
Su documental procastrista fue un estrepitoso fracaso comercial y fue rápidamente enterrado. Considerado una vergüenza. La divagación de un anciano senil. Su último y desesperado acto de rebeldía fue olvidado, reducido a una extraña y vergonzosa nota a pie de página en su tumultuosa biografía. Pero para Fidel Castro, los beneficios perduraron durante décadas. La visita de Flynn, junto con las de otros intelectuales y artistas simpatizantes en esos primeros años, ayudó a forjar y consolidar una imagen romántica de la Revolución cubana que ha persistido hasta el día de hoy en ciertos círculos de la izquierda internacional. Ayudó a crear el mito de Castro como un David idealista enfrentándose al Goliat yanqui. Un mito que fue absolutamente fundamental para la supervivencia de su régimen durante los momentos más duros de la Guerra Fría, como la invasión de Bahía de Cochinos o la crisis de los misiles. Este episodio reveló una verdad profunda sobre la política del siglo XX. Que la política se había convertido irrevocablemente en un espectáculo, y que las celebridades, con su inmensa plataforma mediática, podían convertirse en actores políticos de primer orden, a veces con más influencia real que los propios diplomáticos y embajadores. Hollywood, la fábrica de sueños, se había convertido en la Cuba de 1959 en una fábrica de propaganda, y sus estrellas en soldados inesperados en la guerra ideológica más grande de la historia. El legado de esta increíble historia es tan complejo, tan ambiguo y tan lleno de claroscuros como sus protagonistas. Errol Flynn no vivió para ver la verdadera trayectoria de la revolución que tanto había admirado. No vio cómo el régimen de Castro, una vez consolidado en el poder, se alineaba completamente con la Unión Soviética, cómo suprimía violentamente toda disidencia, cómo encarcelaba y ejecutaba a opositores políticos, y cómo sumía a la isla en una dictadura de partido único que duraría décadas. Murió con la imagen romántica e idealizada del Robin Hood del Caribe, grabada en su mente. Entonces, ¿cómo lo recuerda la historia? Para la gran mayoría del público, sigue siendo el espadachín sonriente de la pantalla grande, el héroe de Technicolor. Su aventura cubana es a menudo ignorada, o descartada como la última excentricidad de un hombre en el ocaso de su vida y de su juicio. Pero para los historiadores y analistas que estudian la compleja intersección entre el poder, la política y la cultura, su caso es un fascinante y aleccionador estudio de cómo la fama puede ser instrumentalizada para fines políticos. Flynn no fue un traidor en el sentido clásico de la palabra, pero su profunda ingenuidad, impulsada por un ego insaciable y una desesperada necesidad de aventura, lo convirtió en una de las herramientas de propaganda más efectivas y creíbles que Fidel Castro tuvo en sus primeros y más vulnerables meses en el poder. La historia de Hollywood en La Habana, sin embargo, no termina con Errol Flynn. Es una saga mucho más grande que representa la muerte violenta de una era y el nacimiento tumultuoso de otra. La Cuba de los casinos, de Frank Sinatra, de Meyer Lansky y de la mafia, fue borrada del mapa con una eficiencia revolucionaria. Se convirtió en un fantasma, en el recuerdo de un paraíso perdido para algunos y de un infierno de corrupción y explotación para otros. La nueva Cuba, la Cuba de Fidel, se cerró herméticamente al mundo estadounidense, transformándose en una espina clavada en el costado de la superpotencia durante más de medio siglo. Lo que comenzó con fiestas glamorosas y ritmos de mambo en el Hotel Nacional, terminó, pocos años después, en una crisis de misiles que puso al mundo entero al borde de la aniquilación nuclear. Y en el centro de esa vertiginosa transición, encontramos a estos personajes, estas estrellas de cine, que jugaron roles que iban mucho más allá de cualquier guión que hubieran leído. Eran, en última instancia,
peones en un juego mucho más grande. Un juego de espionaje, ideología y poder global que apenas comenzaban a comprender. La pregunta que nos queda, la que resuena a través de las décadas, es una pregunta sobre la naturaleza de la verdad y la responsabilidad de aquellos que poseen una voz pública. Fue Errol Flynn, un idealista que, en su decadencia, atisbó una verdad sobre la justicia social que otros no quisieron ver. ¿O fue simplemente un tonto útil, un egoísta seducido por la adulación de un tirano carismático? La respuesta, como la propia historia, probablemente se encuentre en algún lugar en las sombras, en el espacio nebuloso entre el glamour cegador de Hollywood y el misterio impenetrable de La Habana. Su historia nos sirve como un poderoso recordatorio de que, a veces, las batallas más importantes de la historia no se libran con armas y ejércitos, sino con imágenes, con palabras y con las caras famosas que nos las cuentan. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que Errol Flynn fue un espía consciente, un idealista trágicamente engañado o simplemente un aventurero en busca de su última gran historia? ¿Qué papel crees que juega Hollywood hoy en la política mundial? ¿Conoces otros casos similares de celebridades que se involucraron tan profundamente en conflictos políticos internacionales? Me encantaría leer tu perspectiva sobre este capítulo tan fascinante y poco conocido de la historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo y te apasionan los secretos que se esconden detrás de las narrativas oficiales, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darle un like a este video y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas increíbles historias. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la historia. Hasta la próxima.